Arrancamos entonces otra vez. Ya estamos al aire, creo. Según me pasaron aquí el dato, ya estamos al aire y como se pusieron de moda las temporadas para todos los programas, entonces arrancamos aquí con la segunda temporada. Estamos retomando nuevamente la transmisión. Se nos cayó desafortunadamente. Hicimos así todos los esfuerzos que podíamos para sostenerla, pero pues no se pudo, entonces tuvimos que arrancar nuevamente. Espero que todos estén por aquí conectados, que vayan retomando nuevamente, que les esté llegando la invitación para que todos nuevamente retomemos aquí. Nos preguntaban, nos dejaban por ahí una pregunta, nos hacían una inquietud de que cuánto nos faltaba en la programación que tenemos preparada. Calculamos que más o menos, yo creo que por ahí una hora estamos terminando ya con la programación que tenemos, pero faltan varios documentos y varias intervenciones muy importantes que nos enviaron y que queremos que ustedes se queden aquí compartiendo con nosotros. Retomando aquí ya la retransmisión. Vamos entonces a continuar con el orden que veníamos desarrollando. Les comentaba hace un rato que nos llegó un video, un saludo de un obrero fabril que hizo una pausa pues en su labor para compartirnos en un corto tiempo algunas de sus opiniones. Y además de eso, entonces tenemos ahí pegadito los saludos de dos organizaciones sindicales que también nos enviaron sus opiniones y sus denuncias sobre la situación por la que están atravesando ahorita, algunos en medio de la pandemia, y que es bien importante compartir. Entonces los dejo con esos tres, y ya enseguida vamos con uno muy importante sobre el coronavirus y el capitalismo, una intervención muy valiosa. Vamos con eso entonces. Hoy los trabajadores conmemoramos un 1 de mayo en una situación bastante difícil y compleja. En medio de la pandemia del COVID-19, en medio de los despidos masivos, de la rebaja de salarios, en medio de una completa ineptitud de parte del gobierno y de los gobiernos del mundo. A pesar de todo eso, los trabajadores manifestamos para este 1 de mayo que seguimos enarbolando las banderas rojas que nos legaron los grandes mártires de Chicago, quienes con su sangre ofrendaron la libertad para la clase obrera, que significó los 3 8, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas para disponer libremente. Buenas noches, quiero hacer una denuncia pública. Nuestra organización sindical denuncia la empresa Inversiones Iberocaribe como tal porque bajaron de personal de nutrición, de cafetería y personal de producción, mandaron a descansar a la pobre gente cuando más necesitamos el trabajo. Mandaron a la gente con licencias no remuneradas. ¿Y qué pasa? Que estamos viendo que el personal administrativo, cuyos chefs, personal de nutrición, nutricionistas y administradores siguen laborando normalmente, cuando la ocupación ha bajado un 90%. Entonces no nos parece justo que ellos sí estén ganando bien, que les estén pagando bien, cuando ellos desde sus casas están asentados y la gente que en realidad les ha dado la papa todo el año los manden a la casa sin un peso. Hacemos pública esta denuncia para que se haga llegar a donde tiene que llegar. Exigimos que
nos ayuden con las cesantías, porque tampoco las quieren dar para este caso. Ya compañeros han pasado muchas veces la petición para que por favor se nos haga la entrega de nuestra respectiva plata, como las cesantías, y nos las niegan. Entonces hacemos pública la denuncia, esperando que ustedes nos colaboren. Gracias, compañeras y compañeros. En este día 1 de mayo, fecha en la que las trabajadoras y trabajadores del mundo podemos expresar libremente la exigencia de nuestros derechos laborales. Representamos la subdirectiva del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, SUNET, Tocancipá. Aglutina a trabajadoras y trabajadores de la empresa de servicios públicos y empleados públicos de la alcaldía de Tocancipá. Hoy nos encontramos frente a una nueva administración municipal inquisidora y clientelista, amañada, que solo avasalla los derechos y garantías laborales, desconoce el derecho de asociación y libertad sindical, atropella y acosa laboralmente, persigue laboralmente y sindical a directivos y trabajadores. Despide injustamente trabajadores de la empresa de servicios en plena pandemia, en plena emergencia sanitaria, dejando a aquellos trabajadores sin sus salarios. Denunciamos la corrupción y otras prácticas nefastas del despiadado capitalismo imperialista, así como el incumplimiento de los acuerdos pactados para el beneficio de todos los trabajadores. No más gobernantes clientelistas y corruptos. Hoy estamos siendo perseguidos por reclamar nuestros derechos laborales y no permitir que nos los arrebaten. Buenos días, compañeras y compañeros. Hace unos días, hablando con algunos dirigentes sindicales, se me formularon dos preguntas. La primera, ya que en Santander los patrones están proponiendo a los sindicatos revisar las convenciones colectivas, ¿deberán estos aceptar dadas las circunstancias actuales? Y la segunda pregunta fue, ¿por qué digo en una de las intervenciones anteriores que en la crisis del COVID el gobierno no ha hecho lo que había que hacer y que incluso tiene limitaciones y no podrá hacer nada efectivo para combatir el COVID? Eso quería decir que si estaba o no de acuerdo yo con la cuarentena y demás medidas que ha tomado el actual gobierno. A la primera pregunta, pues como ustedes entenderán, era fácil responder con un rotundo no. Los sindicatos no tienen por qué aceptar una revisión de sus convenciones colectivas, puesto que las medidas que ha tomado el gobierno y que han conducido a la crisis y que han parado las empresas son un asunto del gobierno y los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad en ello. Por tanto, los patronos que se arreglen con el gobierno, que es el que los ha llevado a la presente encrucijada. Pero la segunda pregunta, acerca de las medidas sobre el COVID, requiere una explicación más amplia. El gobierno ha partido de que el virus seguirá de dos premisas. La primera, que el virus seguirá inevitablemente su curso natural. Es decir, contagiará a todos los que en la sociedad sean susceptibles de contagio, agravará a los que sean susceptibles de agravarse y matará a los que por cualquier circunstancia estén propicios a sucumbir frente al ataque del virus. Y de que eso es inevitable. Lo segundo es de que el sistema de salud en Colombia, sistema entre comillas, es estático, es decir, no se debe tocar. Ustedes recuerdan, para ilustrar esta segunda premisa, ustedes recuerdan la primera intervención
del ministro de Salud para justificar la primera cuarentena. Presentó una gráfica con 3 curvas. La primera, la cantidad de muertos que se dispararían en un corto tiempo si no se hacía una cuarentena. Era una curva prolongada con un pico muy alto en un corto tiempo. La segunda era los mismos muertos, pero en una curva más plana, es decir, la misma cantidad de muertos, pero en un espacio de tiempo más largo. Y la tercera curva, que no era curva sino una recta, era la capacidad del sistema de salud en Colombia. Era una recta, es decir, desde el principio nunca consideraron la posibilidad de que había que invertir en el sistema de salud. Nunca consideraron la posibilidad de que también había que convertirlo en una curva que ascendiera, incluso antes de que ascendiera la enfermedad, antes de que ascendiera cualquiera de las otras 2 curvas, debería ascender la curva de la capacidad del sistema de salud. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Es un negocio al que no se podía tocar, un negocio al que era necesario seguir conservándole sus ganancias. De tal manera que el propósito del gobierno con la única real medida que ha tomado, porque nunca ha hecho nada más, que es la cuarentena, no se propuso jamás salvar vidas ni proteger a la población. El propósito simple fue salvar el sistema financiero y bueno, cuando digo sistema financiero es necesario dar una explicación. Todo el mundo cree que el sistema financiero se refiere solo a los bancos. No, el sistema financiero es, además de todo, el sistema bancario, las compañías aseguradoras y los almacenes de depósito. Por tanto, tanto las ARL como las EPS son parte del sistema financiero. Las 2 son compañías aseguradoras. Efectivamente, las EPS, lo que llaman el sistema de salud en Colombia, no es de ninguna manera alguien que preste un servicio de salud o alguien que haga un servicio, que preste un servicio. Es simplemente una captadora de fondos que invierte en otras cosas y administra estos bienes, y sería mucho decir que le paga a las empresas que realmente prestan el servicio, que son las IPS, porque como se sabe y es de público conocimiento, no les pagan, simplemente les roban la plata. Son los abusos del sistema financiero, en este caso, en una cosa muy especial que es la salud pública convertida en un negocio. Las medidas que ha tomado el gobierno, además de la cuarentena, o que no ha tomado, son, en primer lugar, no cerró los aeropuertos y sobre todo no cerró el Dorado. En segundo lugar, no adquirió muestras diagnósticas. En tercer lugar, no compró los respiradores. No adquirió tapabocas, no adquirió guantes, no adquirió los elementos de protección para el personal médico. Y lo positivo que hizo fue, positivo en el sentido de que hizo algo, fue la cuarentena. Absurda. ¿Por qué una cuarentena absurda? Se supone que un aislamiento frente a una enfermedad se aíslan a los enfermos para que no contagien a los aliviados. Pues esperó a que, por no tocar los intereses de Avianca y por no tocar los intereses de los dueños del aeropuerto, lo que hizo fue abrirle todas las puertas al virus. Además no cerró fronteras. Y ya en esta situación se metió en un callejón sin salida. Si así continuaba con la cuarentena, afectaba el sistema económico capitalista, es decir, aceleraba, agravaba y ahondaba la crisis que ya el capitalismo en todo el mundo y también en Colombia tenía ya los primeros síntomas. ¿Y qué más hizo de la cuarentena? Nada, váyase para su casa y muérase, porque quien aísla a una población se supone que por lo menos tiene que garantizarle la subsistencia. Es absurdo, por no decir criminal, que se aísle a la población, y como se sabe, la inmensa mayoría de la población colombiana es proletaria, es decir, vive de la venta de su fuerza de trabajo. No tienen ahorro, no son capitalistas, ¿sí?
El 90% de la población colombiana son proletarios o pequeña burguesía y no tienen con qué subsistir durante una cuarentena larga. Los obreros porque o viven del salario o viven del rebusque del día a día, que es un altísimo porcentaje del proletariado en Colombia. Los informales, los cuentapropistas, los vendedores de la calle, la gente del rebusque en general. Y los condenaron fue a morirse de hambre. Eso es, dice absurdo, pero la palabra es criminal. Criminal, lanzar a impedirle a la gente obtener su subsistencia y no garantizarle por cuenta del Estado o los subsidios de salario o las ayudas necesarias para que la gente subsistiera. Las limonas que han dado, sobre todo algunos particulares y algunos gobiernos locales, son una cosa irrisoria, y lo que el pueblo necesita no es limosna, lo que necesita es el salario que antes ganaba para al menos subsistir en las condiciones anteriores. Es decir, el país fue lanzado a un callejón sin salida. Y aquí se desprende, para contestarle a los compañeros, que un gobierno obrero y campesino, es decir, socialista, que no tiene las limitaciones de la ganancia y de los negocios, y que tiene como objetivo no obtener ganancias, sino garantizar la vida y las condiciones de vida del pueblo, hubiera hecho todo lo contrario. En primer lugar, habría cerrado aeropuertos, sobre todo los internacionales, y cerrado fronteras. En segundo lugar, se habría preparado con los aparatos de diagnóstico necesarios y habría hecho muestreos entre toda la población para ir aislando a los enfermos, de tal manera que el virus se fuera aislando y se fueran tratando apropiadamente los enfermos. Tercero, se habría provisto de respiradores, y era fácil, las dos medidas, tanto lo de los diagnósticos como lo de los respiradores artificiales, se pueden producir por millones, convirtiendo las fábricas, 60, 70, 100 fábricas, a fábricas que produzcan, en vez de neveras, carros y demás cosas, producir estos dos elementos. Para un gobierno obrero y socialista esto no es ningún problema, y técnicamente bien lo saben los ingenieros, que en una fábrica se puede hacer lo que usted quiera: un cañón, una nevera, un fogón o un aparato para respiración artificial. En conclusión, un gobierno obrero y campesino socialista hubiera subido la curva del sistema, para referirnos pues a la gráfica que mostró el ministro. Hubiera subido la curva de capacidad del sistema de salud, de tal manera que el problema hubiera quedado reducido a una pequeña incomodidad para la sociedad, pero de ninguna manera esta cosa tan terrible a que sometió el gobierno burgués, con las características propias y agravadas de que es un gobierno burgués, pero es un régimen especial de gente de la mafia, de gente de los paracos, que ni puede, ni sabe, ni quiere, ni tiene idea de lo que es un problema de salud público y de lo que es preocuparse por el bienestar de la población. Tanto así que, más allá de las limitaciones puramente burguesas para tratar el problema del COVID-19, se le han agregado las características del régimen, es decir, el robo, la trapacería, la corrupción más terrible, que resultara al final de cuentas que la principal rata de alcantarilla era el mismo presidente. Bueno, muchísimas gracias a este compañero Aureliano por habernos compartido este análisis, que creo yo para todos fue de enorme ayuda para comprender más en detalle lo que está pasando ahorita en Colombia y en el mundo con ese COVID-19. Esa pandemia que el mismo sistema se ha encargado de convertir en una tragedia para la humanidad, porque efectivamente no es la pandemia en sí
la que ha llevado a los trabajadores y al pueblo en el mundo a convertir eso en lo que es ahora. Es el sistema que pone por encima la ganancia, que pone por encima la economía, y no es la economía de los trabajadores, es la economía de los ricos, es la economía de los dueños de las empresas, y es sobre todo la economía del capital financiero, lo que ha hecho de esto una tragedia. El compañero Aureliano ha explicado de una manera sencilla y clara qué es lo que está pasando. Y eso nos tiene que llamar la atención a todos nosotros de lo que tenemos que hacer, del papel que tenemos que jugar en estas circunstancias. Todo lo que suceda en el mundo, todo lo que suceda en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en la universidad, donde sea, en el campo, donde sea, tenemos que aprovecharlo para que eso sirva como abono para el camino hacia el proceso revolucionario que se necesita. La humanidad no se merece lo que está sucediendo. La humanidad no se merece por ningún motivo lo que está pasando, pero en cierto sentido la humanidad se lo merece, y cuando dejemos de merecernos eso, lo vamos a cambiar, porque esa es la clave, cambiar esto. Y tenemos que dejar de merecernos esto. ¿Y cómo dejamos de merecernos esto? Trabajando, organizándonos, participando activamente en la lucha, estudiando, siendo actores activos, no pasivos, no instrumentos, sino siendo actores activos de un proceso revolucionario que están dando aquí y en todas partes del mundo. ¿Sí? Ese mensaje es bien importante y tenemos que prestarle mucha atención a eso. A propósito de ese proceso de lucha, de ese proceso de trabajo, recibimos unos saludos del comité de lucha, que coordina sus tareas a nivel nacional, y del comité de lucha que está organizado trabajando en la ciudad de Bogotá. Ellos nos han hecho llegar unos audios que vamos a compartir en este momento y que son parte de ese proceso de vincular a los activistas, a la gente más consciente, que tiene una visión más clara de lo que hay que hacer, vincularlos y crear y promover e incentivar la organización de la masa, la organización de la base, para poder poco a poco ir avanzando en este derrotero. Entonces los dejo en estos momentos con esos saludos que nos llegaron, para que los compartamos, y sigan por favor transmitiendo, sigan por favor compartiendo. Esta es la segunda parte. Desafortunadamente varios no se han podido reconectar, pero ya vemos que hay varios que están ahí pegados nuevamente. Entonces los dejo con esta intervención. En conmemoración del 1 de mayo, unir fuerzas para enfrentar la peor pandemia, los explotadores y su Estado. Llega una fecha importantísima para los obreros y todos los pueblos del mundo, el 1 de mayo, que este año 2020 conlleva a su conmemoración sometidos a una encerrona en muchas partes, ocasionada por la pandemia del COVID-19. Esta encerrona coarta el derecho a conmemorar el 1 de mayo en la calle, sometidos por el Estado y el gobierno, que a través de decretos contra los trabajadores restringe el derecho a pronunciarse todos unidos y a denunciar este sistema de hambre, explotación y muerte. Pero no se puede dejar pasar por alto la conmemoración de esta fecha. El 1 de mayo es el Día Internacionalista y Revolucionario de la Clase Obrera Mundial. Se cumplen 134 años de la ejemplar lucha que dieron los obreros en Chicago, mostrando que a través de la huelga se conquistan y defienden los derechos. Aquellos valientes no conciliaron, no se obligaron, no concertaron con los asesinos, con los verdugos, y no renunciaron a entregar su vida por esta justa reivindicación, bandera del movimiento obrero mundial. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para estudiar. También han pasado 134 años del miserable montaje donde fueron condenados 8 de los principales dirigentes de aquella huelga, 7 a la horca y 1 a 15 años de trabajos forzados, por el solo delito de reclamarle al Estado burgués y al patrón. Esta es la verdadera historia del 1 de mayo. Es la verdad por la cual cada año se conmemora esta fecha en todo el mundo. Así el Estado burgués, terrateniente, proimperialista de todos los países,
de todos los pelajes, de todos los colores, lo quieran ocultar. Es una fecha histórica en honor al movimiento obrero de aquella época que osó rebelarse contra el yugo de la esclavitud asalariada, exigiendo mejores condiciones de vida para sus familias. Hoy, eso tiene que servir como una lección para los obreros y todos los explotados del mundo, honrando su memoria, manteniendo en alto sus banderas de lucha. Este año son muchos más los motivos para conmemorar el ejemplo de los mártires de Chicago y levantar sus banderas de lucha. Esta emergencia sanitaria hará que la situación crítica actual del pueblo y sus necesidades más sentidas se agudicen y la rebeldía del pueblo crezca, dando un paso hacia la unidad y generalización de las huelgas políticas de masas, del paro nacional indefinido. Varios sectores, barrios marginados han tenido que enfrentar a la fuerza pública porque tiene que salir al rebusque diario. El gobierno no cumple con los subsidios prometidos. En cambio, sí, ha dado inmensas cantidades de dinero a los grandes empresarios y banqueros. Está invirtiendo los recursos que son del pueblo en aumentar las fortunas de los explotadores y de los corruptos, en lugar de destinarlos para garantizar todas las medidas necesarias y que el pueblo tenga acceso a unas condiciones adecuadas para soportar la emergencia sanitaria. Son mayores las razones para preparar la lucha y avanzar. Durante este encierro, la guerra contra el pueblo se ha agudizado. El terrorismo de Estado no se ha restringido para matar, torturar y desaparecer a los líderes y luchadores sociales. El desempleo y el hambre aumentarán en próximos meses. Y la respuesta del gobierno de Duque es que ellos no pueden proteger el empleo, pero sí aprueban decretos para aplicar sin consideración todas las reformas que les da la gana. Todas ellas para salvaguardar los intereses de los parásitos ricachones. Permite el despido de miles de trabajadores y la rebaja del salario con el fin de salvar de la crisis a los explotadores. Que la crisis la paguen los ricos, no los trabajadores. Las medidas del gobierno van llevando a que más temprano que tarde el pueblo tenga que salir a exigir por las vías de hecho. Llegará el momento que no aguantará más y va a explotar. Se levantará masivamente contra la tercerización, contra la reforma laboral, contra todas las medidas que han decretado contra el pueblo y toda la clase obrera, por derecho a salud, a vivienda, a educación, por comida. Este confinamiento pasará y más temprano que tarde vendrán grandes movimientos, ténganlo por seguro, porque al movimiento obrero y a todos los explotados y oprimidos solo les queda un camino: luchar y movilizarse. Los campesinos, desplazados, obreros, los que no tienen nada que perder más que las cadenas que los atan al capital, llenarán las plazas, las calles, carreteras, luchando unidos contra los explotadores. Este 1 de mayo, el Estado, con la excusa de la pandemia, ha llevado al pueblo a quedarse en las casas, porque supuestamente encerrados no les va a pasar nada. ¿Y acaso con el decreto para que el día lunes 27 de abril se reabriera el sector de la construcción y manufacturero, no están mandando a las clases trabajadoras a que se contagien y mueran? Pero como son obreros, son de la clase baja, no importa. Pero hay que salvar el capitalismo, hay que salvar los burgueses. ¿Están salvando vidas o están salvando el capitalismo? Este 1 de mayo, día de lucha contra la explotación mundial capitalista, no se puede dejar de naturalizar y coartar por el silencio que imponen los opresores. Hoy más que nunca, todos los que sí trabajan y producen las riquezas en el mundo, con sus voces y en un solo grito de combate decir: ¡viva el 1 de mayo internacionalista y revolucionario! Mostrar al movimiento obrero internacional que la situación para los desposeídos es la misma en todos los países y por tanto la lucha debe ser una sola contra un común enemigo: burgueses, terratenientes e imperialistas. Una plaga peor que la pandemia del COVID-19. Un día de unidad y lucha del pueblo trabajador contra sus opresores y explotadores para avanzar hacia la construcción de un mundo a la altura de los sueños de los de abajo. ¡Viva el 1 de mayo internacionalista y revolucionario! Honor a los mártires de Chicago. Basta ya de explotación y de opresión capitalista. Comités de Lucha, Colombia.
Hoy, 1 de mayo de 2020, el Comité de Lucha Popular de Bogotá saluda a todos los trabajadores del mundo en el Día Internacional de la Clase Obrera. Hoy, en conmemoración del 1 de mayo, queremos llamar a las masas populares, a los trabajadores del campo y la ciudad, a los jóvenes y a todo el pueblo explotado a continuar en la lucha por nuestros derechos. Veníamos en una situación de combate desde el 21N, de confrontación a las medidas del gobierno uribista de Duque, de denuncia al terrorismo de Estado, y consideramos que no es momento de desistir. Ahora, más que nunca, los parásitos ricachones han demostrado para qué sirve el poder del Estado, pues todas las medidas tomadas en medio de esta pandemia no han parado de favorecer a la minoría dueña de grandes extensiones de tierra, de las fábricas y de los medios de producción, mientras que al pueblo le botan solo migajas y lo someten al hambre y a la miseria. Mientras unos se engordan confinados en sus casas, otros mueren de hambre, y lo primero que les llega es el gas, el bolillo y los golpes del ESMAD. No es un secreto que nuestros derechos han sido pisoteados, pero tampoco es un secreto que unidos y organizados somos más fuertes y podemos cambiar el funcionamiento actual de esta sociedad. Este 1 de mayo, con nuestros puños en alto, vamos a conmemorar la lucha que hace 134 años nuestros hermanos de clase empuñaron, dejándonos con ello un sinnúmero de enseñanzas y un derecho que también se ha venido perdiendo, la jornada laboral de 8 horas. Estamos confinados, sí, pero no callamos, y hoy alzamos nuestras voces en contra de este asqueroso Estado, de este moribundo sistema y de todas las medidas aplicadas para sostener a los de arriba en medio de su crisis. Los invitamos a consultar la plataforma de lucha para el pueblo colombiano en nuestro blog, comitesdelucha.blogspot.com, y a visitar nuestras redes en Facebook, Comités de Lucha, y en Twitter, @Comités de Lucha. Muchas gracias, compañeros, y viva el 1 de mayo internacionalista y revolucionario. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros de los comités de lucha por esos muy buenos testimonios, por esos saludos y por esa seguridad en que esto va por buen camino. Sabemos que están trabajando abnegadamente por ello, y en ese camino también reportamos aquí dos saludos que nos hicieron llegar. Uno de los trabajadores de EMPAS de Bucaramanga, empresas públicas de allá, y uno de Sintra Aceites, que los ponemos de inmediato para su conocimiento. Muy buenos materiales, muy buenos saludos, y posteriormente vamos con otro de los documentos, de los intervenciones importantes. Entonces vamos con esos saludos. Y gracias pues a todos los que están ahí presentes, que se han reconectado nuevamente, que han compartido la transmisión. Arranquemos con esos dos saludos. Hola, muy buenos días a todas y todos. Hoy 1 de mayo del 2020, queremos desde la ciudad de Bucaramanga, Santander, y trabajadores de la empresa pública de alcantarillado, que somos los que laboramos para permitir un servicio a toda una comunidad del área metropolitana de Bucaramanga, y en mi condición de fiscal de la organización sindical Sintra EMPAS, queremos denunciar las medidas, estas siempre en detrimento de las y los trabajadores que con tanto esmero vendemos nuestra fuerza de trabajo, con la que se demostró en esta pandemia que solo el pueblo trabajador es el que genera el desarrollo de un país. Pero que, como siempre, lamentablemente, este país está dirigido por una clase corrupta y siniestra que descarga todas estas problemáticas es en los trabajadores y el pueblo más necesitado, con unos decretos que afectan a los trabajadores, como es el caso del decreto 558, que trae beneficios solo a las empresas, pero con gran afectación a los trabajadores que toda una vida han soñado con una pensión. Por eso
queremos elevar esta denuncia para que entre todos las y los trabajadores del mundo busquemos y sigamos siempre promoviendo los derechos de todos los y las trabajadoras de este mundo, necesitado de que los trabajadores nos unamos de una vez por todas para buscar el país que queremos. Somos trabajadores de la empresa pública de alcantarillado, afiliados a la organización sindical Sintraempas, con una trayectoria de más de 50 años en defensa de los trabajadores y las trabajadoras de el área metropolitana, en defensa de prestar un buen servicio a todos unos usuarios del servicio de alcantarillado. Y este 1 de mayo, a pesar de que no pudimos alzar esa voz de protesta que se hacía en nuestra ciudad con muchas otras organizaciones a nivel nacional, a nivel mundial, conmemorando este 1 de mayo la memoria de tantas personas y dirigentes que hicieron posible derechos que cada día nos siguen arrebatando. Viva el 1 de mayo, vivan los y las trabajadoras del mundo. Compañeras y compañeros, un saludo combativo, fraternal y revolucionario desde Sintraproaceite San Alberto, organización sindical que asocia a los trabajadores directos de Indupalma, empresa palmera en el sur del Cesar. Hoy, 1 de mayo internacionalista y revolucionario, conmemoramos y recordamos a esos grandes héroes y mártires de Chicago que hace 134 años lucharon por reivindicar nuestros derechos y por ello fueron sacrificados. Aprovechamos para hacer una denuncia pública y es la situación que atravesamos los trabajadores afiliados a Sintraproaceites debido a que la empresa Indupalma, en un plan estratégico que fraguó durante los últimos años, se declaró en liquidación voluntaria el pasado 1 de noviembre del 2019. Todo con el objetivo de acabar con una organización sindical de más de 50 años de historia y de las más victimizadas en el país, de acabar con una convención colectiva de trabajo que se consiguió a base de sacrificio y de muchos muertos, y de acabar con unos contratos a término indefinido por el afán de cambiar su modelo de empleabilidad para continuar desarrollando la actividad económica a través de terceros, lo cual ha venido realizando durante todo el tiempo. Esa actividad económica nunca ha cesado. Quienes estamos parados somos sencillamente los trabajadores directos. Presentó un plan de retiro voluntario engañoso a los trabajadores directos donde desafortunadamente se acogieron más de 300 trabajadores. Quienes aún continuamos nos adelantan procesos de solicitud de despido colectivo ante el Ministerio de Trabajo, de solicitud de despido a trabajadores en condición de enfermedad manifiesta y también procesos ante juzgados para levantamientos de fuero sindical. Aprovechamos para agradecer a Revolución Obrera, a la Escuela María Cano, por darnos el espacio de hacer esta denuncia antisindical de parte de la empresa Indupalma contra sus trabajadores y su organización sindical. Que viva el 1 de mayo internacionalista y revolucionario y que viva el 1 de mayo contra la pandemia del capitalismo imperialista. Muy buenos esas dos intervenciones, fabulosas, combativas, entusiastas. Bueno, muchos de nosotros, creería yo que todos, conocemos un portal que nos ha permitido ver desde distintas partes del mundo, de Colombia sobre todo, noticias de
la lucha de la clase obrera y la lucha de distintos sectores que se han venido librando durante los últimos años. Les estoy hablando de Pueblo Rebelde. Pueblo Rebelde ha sido una tribuna de denuncia donde se ha compartido una cantidad de material que a lo largo de algunos años que duró trabajando hicieron una labor encomiable, fabulosa por desarrollar esa actividad de comunicación, de denuncia, de orientación, de ser la voz de los que no tienen voz realmente en esta sociedad. Y ha logrado hacer un buen trabajo con ello. Dentro de ese proceso que ellos vinieron desarrollando, se puso en evidencia efectivamente que había algo que no estaba funcionando del todo bien efectivamente. Y es que había que hacer la política dirigida hacia objetivos más concretos, más específicos, más claramente definidos de qué es lo que se le propone al movimiento obrero cuando se trabaja en este terreno. Y por fortuna, efectivamente, ellos lograron pues llegar al convencimiento de que había que vincular todo ese trabajo que se estaba haciendo de esa manera con el trabajo que se hace desde Revolución Obrera. Ellos han tomado una importante decisión y producto de esa decisión entonces elaboraron un comunicado y es lo que les vamos a presentar en este momento, una intervención de Pueblo Rebelde. Los dejo con esa intervención y nuevamente el saludo a todos los que nos han estado acompañando en esta transmisión, a que la repiquen por todas partes y a que no olvidemos que la gran tarea que se tiene en estos momentos en Colombia y en muchas partes del mundo es la construcción de esa organización política del partido. Hay que construir ese partido rápido, hay que avanzar pronto en esa labor y hay que tomar una actitud más participativa de todos para que entre todos levantemos esa gran obra que es el partido que nos enseñó a construir Lenin, el partido que nos enseñó a construir también Stalin y todo el movimiento comunista, después con Mao Zedong y China. Tenemos que avanzar en eso. Entonces los dejo en estos momentos con Pueblo Rebelde. Enseñanzas tanto positivas como negativas para erigir el socialismo de nuevo. Nos identificamos plenamente en que la sociedad está dividida en clases sociales y en que la violencia revolucionaria del proletariado derrocará a la burguesía y finalmente traerá la victoria de los trabajadores. Para los pobres del campo y la ciudad, que viven de vender su fuerza de trabajo a los ricachones. Estamos convencidos de que el proletariado es la clase más revolucionaria de la sociedad, pues es la única que no tiene propiedad sobre los medios de producción y por ello tiene la misión histórica de acabar con toda forma de explotación y de opresión sobre la tierra. Sin embargo, para que cumpla esa misión, debe unirse y organizarse como clase independiente de las demás clases sociales, y debe hacerlo en una organización especial que dirija la lucha del proletariado y de todo el pueblo trabajador contra sus enemigos. Y esa organización especial se llama Partido Político, hoy Partido Comunista Revolucionario, construido sobre la base del socialismo científico que se corresponde con el marxismo-leninismo-maoísmo. Ponemos a disposición de la clase obrera todos nuestros esfuerzos, los pocos recursos que tenemos y el conocimiento adquirido en este tiempo para contribuir a esta noble causa de la construcción de un partido revolucionario en Colombia. Llamamos a nuestros seguidores a apoyar este programa político, a encauzar su rebeldía popular hacia el respaldo de este proyecto revolucionario, porque más que tener como objetivo máximo de lucha la conquista de unas cuantas reformas que son necesarias, o lograr algunos escaños parlamentarios, o luchar de forma aislada y separada del pueblo para emprender proyectos aventureros extremoizquierdistas, este programa representa una salida realmente revolucionaria para el pueblo, pues tiene por objetivo la destrucción del capitalismo mediante el uso de la violencia revolucionaria, mediante la guerra popular que en Colombia tomará la forma de una insurrección popular
que destruirá todo el poder de los ricachones. Llamamos a estudiar y difundir estas ideas si están de acuerdo con ellas. Si no, bienvenida a la lucha ideológica en el seno del pueblo, con argumentos e ideas que logren aclarar las confusiones y derrotar la ideología errónea que reproduce el sistema capitalista e impide la liberación del pueblo de las garras del capital. Por nuestra identidad con el Programa para la Revolución en Colombia de la Unión Obrera Comunista, MLM, hemos decidido unir nuestros esfuerzos en apoyo al portal digital Revolución Obrera, pues es necesario concentrar todos los esfuerzos en una herramienta que sirva para construir el Partido del Proletariado. Esperamos seguir contando con su apoyo en la elaboración y difusión del contenido en contra del Estado podrido de los capitalistas y al servicio de la Revolución Proletaria Mundial. Fraternalmente, Equipo de Pueblo Rebelde. Bueno, a todos los amigos que nos han seguido en esta transmisión, a todos los obreros de Colombia y del mundo, a los explotados y oprimidos, igual. Estamos por finalizar esta transmisión que les hemos llevado con las dificultades pues, que hemos tenido, pero que lo importante son los llamados que se han hecho a través de ella, y que hoy, concluyendo ya la transmisión, quiero dejarles este mensaje de que a pesar de haber tenido que conmemorar un 1 de mayo confinados por una pandemia, por un virus, que no sea un motivo para bajar nuestro ímpetu en las luchas que hemos venido desarrollando, y el llamado a que las sigamos desarrollando y con más berraquera, con más rabia, porque hoy lo digo con rabia de haberlo tenido que conmemorar en un estado de confinamiento. Pero esa rabia la vamos a desatar contra todos estos criminales enemigos de los pueblos y de la clase obrera en general. En Colombia, contra este Estado mafioso, asesino, que solamente se ha preocupado por defender los intereses de esos parásitos que no trabajan, burgueses terratenientes y sus socios imperialistas. Y cuando principalmente el sector financiero, a los bancos, que les ha endonado billones de capitales, producto de la fuerza de trabajo que han hecho los trabajadores. Porque como decíamos, nada se mueve sin el brazo poderoso de la clase obrera. Y eso se demostró en esta pandemia. Entonces, amigos, los invito a que sigamos por ese camino de la lucha, levantando las banderas, y que no cesemos hasta lograr avanzar hacia el derrocamiento de este maldito criminal sistema capitalista y el capital imperialista que ha sido la pandemia y que es la pandemia realmente que está sumiendo en la miseria y en el hambre al proletariado mundial. Así cerramos esta transmisión y los dejamos entonces nuevamente con nuestro himno, la Internacional, ese canto a la victoria, a la lucha de Eugenio Potier, ese comunero de París que nos dejó en esa canción grandes enseñanzas. Muy agradecidos, y los invitamos a seguir las páginas de Revolución Obrera y las transmisiones que se seguirán haciendo desde aquí en adelante.